Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Planificador de Bodas, perdón por hacerte esperar, basados en el libro. Dije que no me gusta hablar de cosas importantes por teléfono. ¿Puedes venir a verme esta noche? No tendría ese tipo de consideraciones si no fuera porque el novio se había comprometido a pagar 50,000 por cita de la mañana y la tarde otros 30,000 más. Eso sin incluir presupuesto ilimitado para la boda. Sí, te veré esta tarde. Al final solo pudo aceptar las palabras del novio, y luego se volvió para mirar a Jae-in, que estaba bebiendo café cómodamente para pedir ánimo. Te pidió que fueras de nuevo al gimnasio. Nam Nuea ya le había contado la historia del otro día en donde claramente la mujer se había reído a carcajadas. Luego le dio una palmada en el hombro y dijo, es una buena oportunidad para que hagas ejercicio, Nuea. Incluso si tienes que inscribirte para hacer el trabajo, debes hacerlo. ¿Estás loca, Jai? ¿Dónde dice eso? ¿De verdad para poder hablar con el novio tenía que ser miembro de ese lugar? ¿Y la empresa tiene un presupuesto para ello? Sigue soñando. Cuando Jan-in respondió, Nuea solo pudo torcerle la boca. Entonces tendré que gastar miles de baht al mes en esa membresía para poder hacer la boda de una persona que no conozco. La que está soñando eres tú. Nuea todavía insistió en que no haría ejercicio. Ya solo con el estrés del trabajo en el día a día sería suficiente para casi desmayarse. Puedo soñar, pero no te olvides de hablar con él sobre probarse la ropa para la boda. Ah, y no te olvides de la sesión de fotos previa a la boda. Sí, qué locura. Al final fue golpeado en la cabeza por defecto con un papel enrollado mientras pensaba cómo tratar con el novio. Frente al gimnasio había una zona de sofás donde podía sentarse y conversar con otros. Noah estaba seguro que ahí podría atraparlo, pero ya eran casi las 8 p.m. Nanue estaba molesto porque había estado esperando a Cylon desde las 7:30. Había asistido según lo acordado de manera diligente, antes de la hora en la que el hombre iba al gimnasio. Ya les había dicho a los empleados que no era un cliente pero que estaba esperando a reunirse con uno de sus clientes. Pero después de esperar un buen rato, el personal había estado molestándolo con su mirada a cada momento, mientras la persona con la que tenía la cita no se había presentado. Había llamado a Cylon, quien había dicho que estaba atrapado en el tráfico. Noah trató de calmarse mientras esperaba hasta que finalmente la manecilla del reloj se movió al número 9. Lom, hola. La puerta del cristal se abrió y entonces la persona que había estado esperando llegó con una bolsa grande. Hola, siento llegar tarde, pero ¿puedes esperarme una hora? Tengo clase con el entrenador a las 9 en punto. Ja, dijo Noah y se apresuró hacia su objetivo para agarrarlo, pero Cylon fue mucho más rápido y pasó su tarjeta a través de la barrera para entrar. Luego se giró para decirle al personal frente al mostrador, disculpa, mi amigo quiere tener una prueba para el gimnasio, por favor dale un formulario para que lo llene. Está bien con Cylon. Luego el orador entró rápidamente, haciendo que Noah tuviera que detenerse, mientras el personal entregaba un formulario para que el invitado lo llenara. Claramente había atado sus manos, ahora tendría que anotarse, incluso si era alguien a quien no le gustaba el ejercicio. Noah no había estado en muchos gimnasios. La mayoría de las veces solo era debido a que era un servicio de los hoteles donde trabajaba. En ese gimnasio había distintas zonas incluyendo máquinas de distintos tipos y pesas. Se veía tan complicado. Lom estaba ejercitando sus brazos en dicha zona, por lo tanto, Noah se sentía como un bicho raro. Su incomodidad no se debía a que él fuera quien estuviera empapado en el sudor o porque fuera el único que llevaba puesto un par de jeans ajustados y una camisa de color claro que lo hacía destacar entre el resto de las personas ahí, sino por el futuro novio, quien destacaba entre todos los que estaban ahí con su piel bronceada llena de gotas de sudor. Kun Jiwa me pidió que revisara contigo la lista de invitados. El planificador de bodas habló de manera profesional. Después de haber llenado el formulario con muchas preguntas y negarse a necesitar un entrenador personal, Noah barrió con los ojos en busca de su objetivo cuando finalmente lo vio. Estaba bajando de la cinta de correr utilizada para calentar en la zona donde hombres y mujeres lo hacían.